Entonces, estamos arrancando con la grabación, entonces, de la clase. Eh, También les pido que, por favor, hay una persona que al parecer está rayando el tablero, entonces les pido, por favor, que se abstengan de hacerlo. Entonces, vamos a arrancar. La clase de hoy es la clase número 3 del curso de identificación espiritual. Son 10 clases. Todavía nos faltan 7 clases con esta. eh, pues la intención, eh, se las voy a decir ahorita. Vamos a arrancar con oración. Darwin está entrando, perdón, antes de hacer la oración. Bienvenido, Darwin. Vamos a arrancar. Querido Padre Celestial, en la carta de San Pablo a los Gálatas vemos cómo los falsos maestros llamados judaizantes engañaron a los cristianos gálatas a través de un falso evangelio y los apartaron de la verdad de la salvación plena y gratuita por medio de la fe en Jesucristo a la salvación de las obras. Oramos para que envíes tu Espíritu Santo para mantenernos fieles a la verdad de tu evangelio, el único que puede salvar. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, esto es de nuevo un poquito de las reglas de funcionamiento. Muy importante mostrar respeto. Una forma de mostrar respeto es viniendo preparado. La segunda forma de mostrar respeto es siendo puntual. La tercera forma de mostrar respeto es ser respetuoso con los maestros, con las personas que nos sirven, con la gente que maneja la inscripción de la clase, con los compañeros de clase y en el grupo del WhatsApp. Entonces, simplemente recordemos eso, y estamos bien. El propósito del curso en general, es explicarles a ustedes un poquito la diferencia entre las diferentes identidades espirituales que existen en el cristianismo y pues llevarlos a que entiendan esas diferencias a través de la Biblia. Nosotros aquí en Academia Cristo, nuestra identidad espiritual es la luterana confesional y en lo largo de este curso les vamos a enseñar, cuál es nuestra identificación espiritual y cómo se diferencia de las demás. En resumen, queremos simplemente ayudarles a ustedes a que su identidad espiritual sea basada exclusivamente en lo que la palabra de Dios dice y darles las herramientas para que eso suceda. Los objetivos de la lección del día de hoy es probar que con la Biblia la justificación es completamente por parte de Dios. No hay nada más. Comparar la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana y las iglesias protestantes en cuanto a la justificación. Y definir la justificación objetiva y subjetiva. Es básicamente el objetivo que tenemos para hoy. Entonces, vamos a arrancar en materia. Buenas noches, César. Buenas noches, Edith, que veo que entró. Bienvenidos, Miguel. Muy bien, arrancamos. Gracias, profe. ¿Qué significado tiene el término bíblico justificación? ¿Quién me puede dar una respuesta? Pues, dice que la justificación, bueno, A buenas, Leonarda. Buenas, buenas buenas, buenas tardes, Leonarda. Adelante. dice, profe, que la justificación significa ser perdonado. Y ser perdonado viene de Jesús, ¿verdad? Que Él murió y cuando nosotros reconocemos, ¿verdad? A nuestro Señor Jesús, entonces venimos a ser perdonados por medio de la fe, ya que el perdón no se hace por obras o por lo que nosotros hagamos, sino que es por fe en Jesús.
Muy bien, muchas gracias. La palabra justificación básicamente es una palabra que se encuentra en la Biblia y que de alguna manera fue tomada de la justicia romana, ¿sí? Justificar significa declarar justo, declarar inocente. Cuando se trata de nuestra relación con Dios, piénsalo como que Dios es el juez, ¿sí? Él nos está juzgando, nosotros no somos dignos de Él y Jesucristo hace posible que Él nos vea limpios. Eh, Limpia. Ujú. Él tomó todos nuestros pecados, Jesús tomó todos nuestros pecados en la cruz y básicamente fue declarado culpable por Dios, castigado por culpa nuestra, sufrió el castigo inmerecido y ganó la justificación, el veredicto de no culpable para nosotros. Para nosotros. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia, es lo más importante. Ustedes hemos venido diciéndoles a lo largo de estos tres cursos que es muy importante ver qué es lo que dice la Biblia. Entonces, vamos a ver qué dice en Romanos 3, 24, 20 al 24 respecto a la justificación. Entonces, ¿quién quiere leer la primera parte? Darwin. Sí, Romanos 3:20, 24. Ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Ajá, ok, adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios y de ello dan testimonio la ley y los profetas. Bien, si quieres yo sigo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por la gracia y mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Entonces miremos cómo dice Pablo que que no podemos ser justificados. ¿Quién tiene una opinión? ¿Cómo dice Pablo que no podemos ser justificados? ¿Quién quiere dar una opinión? Isidro. Por las obras, pastor. Muy bien, por las obras. Muy bien, estuvieron haciendo la tarea. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Versículo 20, lo que acabamos de leer. También dice en el versículo 21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Parte de la ley. En otras palabras, la ley no tiene nada que ver con la justificación. Hay muchas iglesias que usan la ley para hacer que las personas cumplan y no sean salvas. ¿Cómo dice Pablo que somos justificados en estos versículos también? ¿Cómo nos justifica Dios? ¿Cómo nos declara inocentes? ¿Quién quiere decir? ¿Quién quiere dar una opinión o participar? Isidro, Buenas noches, pastor. buenas noches. En el versículo 22 de Romano nos está diciendo claramente que la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo. Muy bien, versículo 22. Perfecto, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que crean en Él se salven. Siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención en Jesucristo. Versículo 24. Gratuitamente por gracia, deja muy claro que nos ganamos esto. No ganamos esto con nuestras obras. Es un don de Dios ganado para nosotros mediante la redención. Ahora vamos a ver otro pedazo del mismo Romanos 3, que es 25 al 28. Entonces, a ver, ¿quién quiere leer? Veo que tengo dos Isidros. Un Isidro que tiene apellido Ramírez y otro Isidro que no tiene apellido. Y veo que el Isidro sin apellido quiso participar, pero
Isidro Ramírez lo hizo primero. Entonces, a ver, Isidro sin apellido, ¿cuál es tu apellido, Isidro? Isidro Chonillo. Ahí, Isidro sí, Chonillo. sí, sí lo alcancé a ver a mi tocayo ahí. Entonces, a ver, Isidro Chonillo, A ver, si nos puede leer Romanos 3:25 al 28. claro, Romanos 3:25 al 28. A quien Dios puso como sacrificio de, de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Amén. Amén. Sigue el segundo pedazo, lo voy a leer yo. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por, por cuál ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Y otra vez Pablo, ¿qué es lo que dice Pablo? Somos justificados en los versículos. ¿Cómo dice Pablo que somos justificados? ¿Qué es lo que hacen? Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Ujú. Muy bien. Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Versículos 25 al 28 de lo que acabamos de leer. La causa de nuestra justificación es Cristo. Él es la propiciación. Él fue el pago por nuestros pecados. Él murió por nosotros. Nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada. Ya todos los pecados están pagos por Él. Dios fue justo en Cristo, castigándolo por todos y cada uno de nuestros pecados cometidos. Cuando hablamos de Dios, hablamos que Dios tiene el Dios de justicia y el Dios de amor. Para que Él sea perfecto Dios, tuvo que haber castigado nuestros pecados. No hay manera de que Él no fuera perfecto Dios sin castigar nuestros pecados. Por eso tuvo que morir Cristo en la cruz, para que esa justicia se pudiera dar. A causa de Cristo, Dios justifica y nos declara no culpables. No tenemos culpa porque Jesucristo pagó todo por nosotros. Luego también por medio de la fe en su sangre, versículo 25 de lo que acabamos de leer, justifica que es de la fe de Jesús, versículo 26. El hombre es justificado por fe, otra vez versículo 28. Dios justifica a través de la fe. O sea, este versículo del 25 al 28 eh, nos trae toda serie de frases donde nos dice cómo es que recibimos la justificación y no queda duda de que no es por las obras o por la ley, sino por el sacrificio de Jesús. Y vuelve y juega acá. Pablo destruye completamente las obras de nuestra justificación. Está clarísimo que no puede haber jactancia por lo que hacemos, que somos muy buenos, que somos muy espirituales, o que vamos mucho a misa, o que vamos mucho a la iglesia, o que somos muy lindos con las personas de edad. Todo eso no es lo que nos lleva a la salvación. Es Jesús. ¿Porque hacemos buenas obras? Porque nos nace, porque estamos agradecidos con Él. Sigue, como dice esta parte de la Biblia, sigue mostrándonos el hombre justificado por fe sin palabras en el versículo 27 y 28. Si la justificación fuera por obras, dice aquí, aunque sea un poquito, tendríamos razón para jactarnos, pero Pablo dice que no. ¿Sí? La Iglesia Católica menciona que tenemos que hacer un poquito todavía, y ese poquito no es suficiente, pero Jesucristo lo hizo todo por nosotros. No hay nada que Él no ha dejado hacer. Hay unos Pastor, versículos, Señor. disculpe, una preguntita al respecto. Ujú. Si somos justificados por fe y no por obra, ¿qué puedo yo decirle a una persona que está a punto de morir? Nunca en su vida ha conocido a Jesucristo, no ha leído nada, se ha jactado simplemente de ir a la iglesia como el domingo. Y al Sí. morir, recién nos lo nombra a nuestro Señor Jesucristo, que lo perdone. ¿Es perdonado en ese caso
Yo no el sé difunto, si usted no por recuerda, sus obras. si usted recuerda en la cruz quién tuvo Jesús a su lado, podría encontrar un ejemplo parecido al de la pregunta suya. Una persona que está condenada a muerte porque era un ladrón, un pillo, un asesino tal vez, está sentado al lado del Salvador y está uno que le reclama a Jesús que por qué no se salva. Siendo usted Dios, siendo usted el Hijo de Dios, como está diciendo, ¿por qué no se salva? Váyase de la cruz. ¿Qué le pasa? El otro vio a Jesús y fue revelada la fe en él. Y dijo, este es Jesús, el Hijo de Dios. No debería estar aquí. Nosotros somos los culpables. Y él se salvó. Esa persona que usted menciona ya está salvada por Jesús. Lo único que necesita es saber que a pesar de todos sus pecados, es redimido por Jesús y que Jesús lo ama. El Espíritu Santo hace su obra y él seguramente estará en el cielo. Hay muchos apartes en la Biblia que hablan de eso. No sé si ustedes se acuerdan también la parábola del granjero que va a buscar personas a la plaza y trae unas primero al principio del día y les promete un pago y después va más tardecito y coge a otras personas y les promete el pago del día y hasta el final del día iba y recoge a los últimos casi al finalizar la jornada y también les da su pago. Es la misma Realmente cantidad. es la misma cantidad, es la misma salvación para todos nosotros. Y todos estamos con ese premio y esa gracia. Lo único que puede pasar es que alguien no la conozca, porque el Espíritu Santo no le ha abierto todavía los ojos. Pero si esa persona que usted menciona abre los ojos en ese momento y el Espíritu Santo le da la capacidad de ver a Jesús como su Salvador, va a estar salvo en el cielo. ¿Sí? Si la Muy persona bien. endurece su corazón y dice, no, yo insisto en que yo soy capaz de salvarme por ella razón, pues no va a lograr. ¿Sí? No sé si eso responde a su pregunta, José David. Le he entendido perfectamente. Es que yo no leo mucho por falta de la vista Ok. y voy a tratar de conseguir una Biblia con letras grandes. Pues lo que puede también Gracias, hacer es pastor. tratar, lo que puede hacer también, ¿sabe qué es? Bajar una aplicación, si puede. La Biblia se llama y la Reina Valera Contemporánea tiene el sonido. Entonces usted puede ir escuchando la Biblia en vez de que la tenga que leer. Y eso le ayuda mucho. Entonces, si usted quiere, yo le puedo ayudar después. Si quiere más tardecito, yo me quedo y si se queda, le puedo ayudar. Entonces, de esta misma justificación, hay muchos versículos en la Biblia que hablan de lo mismo. O sea, puedo quedarme toda Gracias. la hora y toda la semana dándoles ejemplos, pero digamos que quisiera mostrarles unos cuantos. Eh, Romanos 4, 3, 5 dice, pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y que esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, para el que trabaja su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Otro versículo adicional es Efesios 2, 8 al 9. Dice, ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Y también pueden conseguir lo mismo en Gálatas 2, 15, 16 y en Tito 3, 5, 7. O sea, hay excesiva cantidad de información en la Biblia que declara definitivamente que no somos justificados por las obras, sino que somos justificados a través de Jesús. Y que nada de lo que hagamos gana esa justificación o ese perdón de Dios. ¿Alguna pregunta? Hay una pregunta, así como dice la presentación con doble E. Veo Sí, pastor. Isidro está y Darwin están. A ver, Isidro, dale primero, Isidro Chonillo. Chomillo. Sí, es algo parecido a lo que preguntó aquí el hermano. Verá, por ejemplo, si una persona
ya, no es entregado, no es creyente, y él fallece, ¿qué pasa con esa persona? Si A no es pesar que en la Biblia, creyente y no tuvo el chance sí, a de pesar que en la recibir. Biblia dice, el que cree en Jesús no será condenado, y el que no cree ya ha sido condenado. Digamos que ni nos, o sea, nosotros aquí no podemos, digamos que juzgar la relación que ha tenido esa persona con Dios, ¿sí? Solo Dios puede saber. Entonces, realmente, si uno no conoce a la persona de cerca, realmente poder decir dónde está o no está es algo difícil. Lo cierto es que si él no conoció a Jesús y el Espíritu Santo no hizo la obra de salvación con él porque su corazón estuvo duro todo el tiempo y lo negó, pues no va a estar en el cielo. Punto. Pero digamos que más allá es un poquito difícil de declarar porque no conocemos detalles. Entonces, si yo conozco a la persona, hace poco aquí en mi congregación, una pareja que el norte de Estados Unidos se vino para Miami a pasar todo el resto de su vida y su sueño fue por 8 años vivir aquí en Miami, vivir en una casa en la playa. Y resulta que llegando aquí, la esposa se enfermó y murió. Murió al llegar 3 días después de que llegaron ya definitivamente. Y ella era una persona que hacía parte de la congregación y tenía clarísimo cuál era el camino de salvación. Entonces, nosotros podemos declarar con alegría de que ella está en el cielo, pero la conocimos, ¿sí? A la persona que tú no conoces realmente no hay esa seguridad. Lo único que uno puede hacer es que, digamos que pedir por la familia, pero ya la persona si no conoció la verdad, pues simplemente ya sabemos dónde está, pero difícil poder juzgar la relación con Dios cuando no conoces a alguien, ¿sí? O juzgar las acciones de alguien también, porque si la persona, como este ladrón que estaba en la cruz con Jesús, se arrepiente en el último segundo, va a estar en el cielo. ¿Sí? Sí, Entonces, sí, 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 pastor, ahí sí la tengo clara, para que, pero por ejemplo digo, si una persona muere, o sea, por ejemplo Cristo, que es Jesús, murió y al tercer día resucitó. Y también hay un versículo este, que dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo el nombre y para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ujú, O sea, ¿a qué se refiere con eso? De los que están debajo de la tierra. pues son los condenados, ¿sí? Los condenados que nunca van a ver la gracia de Dios, simplemente van a ver a Jesucristo en su plenitud y van a doblarse bajo la autoridad de Jesús en el último día, ¿sí? De eso se refiere. Pero no van a pasar, ninguno de los que ha sido condenados va a pasar al cielo después, y los van a volver a condenar, O y los sea, van a volver a disculpe, juzgar. disculpe el conocimiento. O sea, no es que, por ejemplo, usted dice, va ahí, lo ven a Jesús y se arrodilla. No es que él habla con ellos y le dicen, si me aceitas, serás salvo. O sea, no, o sea, no es que le diga, porque la palabra dice, todo aquel que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Claro, pero cuando estás muerto espiritualmente a Él, ¿sí? No es que Cuando ya haya cuando, aceptado a Cristo Jesús en vida. claro, claro, si Ya, tú, o sea, ya cuando, hay una historia de Jesús que habla del hombre rico y Lázaro, donde el hombre rico muere y Lázaro, que es un hombre no rico, realmente come de las boronas de Lázaro, perdón, del hombre rico, y se mueren, y el hombre rico ve desde el infierno a Lázaro, allá arriba, y, y no pudo cambiar nada, y le dice, es un abismo que hay aquí entre esto, ya usted está condenado, ya tuvo la palabra de los profetas, ya eh, la palabra está revelada para usted y tuvo todas las oportunidades del mundo y no las tomó. Nada, de claro, malas. Lo mismo pasa con su claro, claro. familia, igual. Tienen las mismas chances que tuvo Lázaro. Entonces Lázaro creyó, le fue revelado la salvación y por eso está aquí disfrutando del cielo. Entonces Claro. no, después de que nos vamos ya no hay otra chance. Como se lo dijo a Ezequiel, Ujú, habla, te escuchen o no te escuchen, ujú. para que no Exacto. me digan que nadie le habló palabra. Muy bien. Bueno, Gracias, pastor. muchas gracias, Isidro. Vamos a seguir entonces con el tema
Vamos a ver qué es lo que dicen las iglesias sobre cómo somos salvos, cómo somos justificados. Entonces vamos a hacer una comparación pequeñita entre dos iglesias primero, entre la Iglesia Católica, que dice que en el Concilio de Trento, en el Canon 9, dice, si alguno dijere que es impío, que el impío, perdón, si alguno dijere que el impío se justifica solo por la fe, sea anatema. No sé si ustedes saben qué es anatema. Anatema es, sea condenado, ¿ok? O sea que cualquiera que crea que solo por fe se justifica va a ser condenado. O sea, ok. También dicen, así que tenemos que guardar los mandamientos para ser salvos, pero entendemos que es solamente por medio de la gracia que podemos hacerlo. O sea, la gracia me da la oportunidad todavía de ir a cumplir los mandamientos para salvarme. ¿Ok? Y eso está en una publicación de la Iglesia Católica. ¿Qué decimos en la Academia Cristo, la Iglesia Luterana? Dice, creemos que el individuo recibe este don gratuito de perdón por medio de Cristo, no por obras, sino únicamente por fe. La fe justificante es una firme confianza en Cristo y es una obra redentora. Esta fe se justifica únicamente por causa de la salvación preparadora por Dios en Cristo, a la cual la fe se abraza. Eso está en ¿Qué creemos? Capítulo 4, versículo 2. ¿Por qué a veces se llama la justificación una doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene o se cae? ¿Qué creen ustedes? Después de escuchar esa diferencia entre la iglesia católica y la iglesia luterana confesional. ¿Me escuchan? Porque hay alguien que dice que no me escucha. Sí, sí, pastor, Ok. claro que sí. Sí. Claudia, bienvenida. Marlene, bienvenida. Entonces, a ver, ¿qué creen ustedes? A ver, ¿qué me dicen? ¿Alguien que quiera participar? Pastor, Isidro, Ramírez, una una pregunta. dígame. Este, es la misma pregunta que estás haciendo. ¿Por qué a veces se llama a la justificación la doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene o cae? Bueno, la pregunta es, eh, si la justificación es una doctrina o es una palabra justificación hecha por los apóstoles. A ver, cuando hablas de doctrina es algo que se cree, ¿sí? Es algo que hace parte de la creencia como tal. Entonces, cuando se habla de justificación como doctrina es cuando se establece cuál es el significado de eso, de esa palabra en mi iglesia. Entonces, digamos que la intención de esa pregunta es, ¿ustedes creen que la interpretación o la definición de doctrina, perdón, de justificación, que es doctrina, hace que la iglesia se sostenga o hace que la iglesia se caiga? Claro, exactamente. Si la justificación es una doctrina. Por eso ese significado de justificación hace que la iglesia se pueda sostener o se pueda caer. Cuando se dice sostener o caer es que se sostiene es que se mantiene fiel a la palabra de Dios y que se cae es que genera la condenación o que la gente no se salve. Yo creo que se sostiene. Ok. Vamos a ver por qué a veces se llama la justificación la doctrina en la cual las iglesias se sostienen o se caen. Porque es la doctrina de la que depende la salvación, básicamente. Sí, o sea, como yo defina la justificación, va a eso a definir la salvación. La verdad es que somos declarando culpables de nuestros pecados solo por la fe, es la respuesta a la pregunta. Sin embargo, si a mí me preguntan o alguien pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?
la respuesta a esta pregunta puede ser correcta o incorrecta. Si la respuesta es correcta, me salvo. Si la respuesta es incorrecta, me condeno. ¿Ok? Pues vamos a ver. Pablo advirtió a los Gálatas que empezaban a creer que estaban justificados en parte por sus obras. Y entonces les dijo en Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificasteis. De la gracia hemos caído. Si confiamos en nuestras obras, aunque sean parte para nuestra salvación, Jesús ya no es nuestro único Salvador, somos nosotros. Y esto conduce a la pérdida de nuestra salvación. Luego, como definamos la justificación, así como lo estaba mirando al principio, voy a volverme, entre la comparación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana Confesional Academia de Cristo, está en que la Iglesia Católica contesta que no se puede uno salvar solo por fe y que es necesario guardar los mandamientos para ser salvos. ¿Sí? O sea, hay que hacer algo además de lo que la Biblia dice. Entonces, vamos a seguir acá. ¿De dónde viene el error de que somos salvos por nuestras obras? ¿Qué creen ustedes? A ver, voy a coger un voluntario, si no, a ver, Isidro, otra vez, dale. Para la próxima vez voy a coger un voluntario, o sea que alístense a participar. Isidro, Yo creo que el error que viene esto viene de la Iglesia Católica Romana, de ok, que somos salvos por nuestras obras. ok. José Bueno, David, ellos dicen, también, gracias, Isidro. José David, ¿también quería participar? ¿Cómo no, Sí, pastor? di- No sé. A ver, entonces démosle espacio a Leonardo, que también veo que quiere participar. sí, y yo estaba mirando el video y dice que unos judíos que se habían convertido al judaísmo, parece que es, estaban enseñando esa doctrina de que no solamente que la fe, uno que tenía perdón haciendo obra, ¿verdad? Entonces, que tenían, que había, era necesario pues hacer obras Ujú, para ser salvo, pero ujú. era una doctrina pues equivocada para mí, ¿verdad? Judaizantes se llamaban eran unos judaizantes. Significa que querían volver a los cristianos eh, a pegarlos a la ley judía, básicamente. Veo que Leonardo tiene la manito arriba, Leonardo Montuy. Sí, nada más para especificar esta parte donde dice que viene, sabemos que viene de la Iglesia Católica, ¿no? Pero también me imagino que se apoyan en Santiago, Te voy a dar esta. Santiago 2:26, donde dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Me imagino que de ahí Eh, se saca la Iglesia Católica, ¿no? Sí, pero digamos que ese versículo que acabas tú de mencionar está de algunas veces mal interpretado en el sentido de que lo que quiere decir eso es que si realmente no tienes fe, no puedes producir obras. O sea, sin fe no produces obras. No es que para tener fe tengo que hacer obras. Si tú tienes la fe de que Jesucristo es tu Salvador, estás clarísimo de cuál es el regalo de salvación que has tenido, que nada de lo que hagas es lo que te salva, pero tú por agradecimiento a ese merecido regalo comienzas a proyectar tu amor y tu fe, ¿sí? Eso es lo que da regalos. ¿Sí? Entonces, lo que habla ese versículo es precisamente eso. Si una persona no tiene la fe, no va a mostrar los regalos del Espíritu Santo, no se van a ver, ¿sí? Eh, Sin embargo, si a una persona se esfuerza en hacer regalos pensando que eso lo va a salvar, también uno se da cuenta que esos regalos no son realmente los regalos. Entonces, porque las personas no van a hacer las cosas
de corazón, simplemente las van a hacer para tener que cumplir, ¿sí? Entonces vamos a ver de dónde viene el error, porque es un poquito profundo esto, eso no es, digamos que no es, Pero, pastor, sí, dígame. realmente esa palabra es interesante. Si por fe y no hay obra, de nada sirve, dice, ¿no? Pero sin embargo, esa fe que tiene un hermano o uno que está consciente de leer la Biblia, la fe no es simplemente lo material, porque muchos creen de que es material, en dar obsequio aquí, allá, y se alegran, y se jactan de decir, le he regalado a fulano, le he llegado a Mengano, y así. En cambio, la fe es dar obra, Sí, dando la desinteresadamente. palabra, dando a conocer la palabra de Dios. ¿Y en qué versículo? Por ejemplo, yo estoy aprendiendo con ustedes bien y me agrada, aunque medio segatón, pero sigo adelante. Y sé que mi palabra va a llegar, porque yo tengo fe de que nuestro Señor Jesucristo vive y Él me ha salvado de todos mis pecados. Sí, señor, y eso es lo que despierta el interés de dar y de hacer cosas buenas. Y no va a estar usted preocupado por mostrarle ni contarle a nadie lo que hizo, porque su interés no es ese, su corazón está puesto en otra parte. Sin embargo, este error viene desde mucho más atrás. No solamente digamos que la Iglesia Católica es una víctima de lo que sucedió en el pasado. Entonces, lo primero que vamos a ver es que esto viene desde el jardín del Edén. Esto viene desde que Adán y Eva se comieron la manzana. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? ¿Qué hicieron primero? ¿Qué hizo Adán y Eva? ¿Quién se acuerda qué hicieron Adán y Eva? Chocolate, crema, chocolate, crema y ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando apenas comieron la manzana y se dieron cuenta que estaban sin ropa? ¿Qué hicieron ellos? Esconderse. Esconderse. ¿Por qué? Porque así creían que los iban a castigar, ¿cierto? Claro. Entonces, así me salvo que no me castiguen. Estoy haciendo algo por mi salvación. Y vino Dios y les reclamó, bueno, ¿qué pasó? Pues ellos también dijeron, pues vamos a salvarnos. Entonces le preguntan a la mujer, ¿y qué pasó, mujer? No, pues la culebra, pues, la culebra. ¿Y usted qué le pasó, hombre? No, pues la mujer que usted me dio a Dios, o sea, usted tiene la culpa. O sea, desde el principio, cuando pecamos, nosotros mismos nos inventamos la justificación por obras. ¿Sí? La salvación la queríamos ganar nosotros, dando excusas, ¿sí? Declarándonos que el hecho de que Adán le hubiera dicho, no, fue la mujer que tú me diste, Dios, ya lo declaraba inocente, o sea, está justificado por esa disculpa. No, ¿sí? Entonces, en este momento eso nos pone a nosotros que desde nuestro nacimiento somos pecadores. Nuestra naturaleza pecadora nos lleva a pensar que podemos hacer algo por salvar. Entonces, está metido en nosotros, de alguna forma. O sea, que es algo que, con lo que tenemos que luchar. En los tiempos de Jesús, los fariseos eran los defensores de la salvación por obras. Los fariseos eran aquellos que cumplían con la ley perfectamente, pero por el otro lado, no querían a las personas que las despreciaban, las personas que no eran iguales que ellos, porque no cumplían la ley ceremonial perfectamente. Entonces, ellos no eran igual que nosotros, ellos son nosotros somos los buenos, ellos son los malos, lo mismo nos pasa a nosotros. Decimos muchas veces que hay personas buenas y malas, todos somos malos, todos somos pecadores, todos necesitamos a Jesús para ser salvados. Y el hecho de que yo muestre que hago cosas buenas no significa que eso me va a salvar, porque no es por ahí la salvación. Estamos equivocados. ¿Qué estamos haciendo? El error que viene desde el principio, el error que viene desde el día que el ser humano pecó con Dios y que pretende salvarse por sí mismo. Entonces, si se dan cuenta, no es simplemente que la Iglesia Católica se inventó el tema, sino es el ser humano el que se inventó el tema y pues la Iglesia está hecha de seres humanos. La iglesia cristiana primitiva tuvo muchos profetas que se llamaban judaizantes, que eran esos que creían y decían que no es necesario solamente creer en Jesucristo, sino hay que hacer cosas buenas, y había que mostrar, y había que cumplir la ley judía, y había que circuncidar a los hombres que dijeran que creían en Jesús, porque eso es lo que mandaba en los mandamientos. Cuando Jesús cumplió con toda esa ley y nos hizo libres de tener que cumplir con ella, porque ya alguien lo hizo perfectamente en nuestro lugar, que es Jesús. Pastor, Señor, basado a ese tema, pues
Yo tengo una duda, fíjese, sobre eso. Dígame, Darwin. Eh, Cuando habla de la ley, ¿verdad? O sea, entonces, quiere decir que la ley, al no, al no cumplir nosotros la ley, queda excluida la ley, entonces, ante Dios. No, no es que nosotros no cumplamos la ley, es Jesús cumplió con la ley perfectamente. Pero nosotros no estamos obligados por Dios a cumplir la ley para salvarnos. Nosotros estamos recibiendo la salvación a través del sacrificio que hizo Jesús. La ley para nosotros es una guía de lo que el Señor quiere que nosotros seamos para Él. Entonces, cuando tú conoces que la persona que tú quieres o amas le gusta que algo pase, pues eso es lo que vas a hacer, ¿cierto? Si tú tienes un hermano y tú sabes que a esta persona le encanta, por ejemplo, escuchar música clásica y tú amas a tu hermano y lo quieres mucho y quieres congraciarte con él, seguramente vas a ir a regalarle, tal vez, ahora que se están usando los acetatos otra vez, un disco de música clásica para que lo disfrute. Entonces, si no tenemos una relación con Dios de esa manera, donde nosotros estamos agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros, de que nos ha mandado a su hijo unigénito a pagar exclusivamente todos nuestros pecados, los de antes, los de ahora y los de mañana, y que no tenemos que hacer absolutamente nada para tener una casa en el cielo, y que vamos a pasar derecho, pues yo lo único que tengo en mi corazón es agradecimiento. ¿Y qué quiero hacer? Pues cumplir o hacer lo que a él le gusta. Y Dios nos dijo que le gustaba en los 10 mandamientos, ¿sí? Él nos dijo que le gusta, ponerlo en primer lugar, que honremos las fiestas, que no matemos. Y matar no es ir a matar a alguien. El mal pensamiento a un vecino es matarlo, ¿sí? Eh, el no tener una mujer diferente a la mujer que has escogido, no ser infiel. No eres infiel cuando vas y te metes con la vecina. Eres infiel cuando la miras de lejos y piensas en algo. Entonces es más complicado. O sea, todos estamos expuestos a eso y la ley nos sirve para que tenga una guía de cómo es lo que cómo Dios quiere que lo adoremos, que le demos la gloria a Él. Entonces es un manual de comportamiento para darle gloria a Él. No es realmente un manual para salvarnos. ¿Ok? Ok. Eh, o sea, entonces la ley y la fe tienen que ir a acompañar a las dos. A ver, no es que la fe te traiga la ley o con la fe la ley desaparezca. La fe es dada por el Espíritu Santo, ¿sí? Y es producida en ti por Dios. Nosotros estamos muertos en el pecado, no podemos hacer absolutamente nada, no somos capaces ni siquiera de decir, tengo fe. El Espíritu Santo nos da eso, ¿sí? Cuando estamos vivos en Jesús, la forma en que podemos agradar al Señor es viendo cuáles son las reglas de comportamiento de Él. Entonces, la ley está ahí siempre porque Dios es ley y amor, o ley y evangelio. Entonces, sin la ley, yo no puedo apreciar el evangelio tampoco. O sea, si yo no conozco el pecado, tampoco puedo saber qué no le gusta o qué le gusta a Dios, ¿sí? Entonces, la fe realmente lo que hace, la ley existe sin fe. O sea, si hay personas no creyentes, todo el mundo sabe que es un crimen matar a una persona por la ley de los hombres, ¿sí? Y eso viene de Dios, que es un crimen no cumplir con la ley de la alcaldía, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, para que yo conocer la ley, yo necesito la fe, ¿sí? Simplemente, cuando yo tengo fe, quiero cumplir la ley para agradar al Señor, ¿ok? Para darle lo mejor a Él y la gloria a Él, porque yo tengo ahora el cielo y el cielo es gratis para mí. Nada me cuesta. Luego yo voy a querer agradarlo a Él. ¿Y cómo lo agrado? Pues con lo que le gusta. ¿Y qué es lo que le gusta? Que nosotros cumplamos los mandamientos, ¿sí? Pero no por la salvación, sino simplemente por esa capacidad que nos da de apreciar y tener amor por lo que Él nos ha dado. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? Si quieres, al final de la clase podemos quedarnos y hablar un poquito más del tema para poder seguir avanzando. Entonces, ¿de dónde viene el error de que somos salvos por nuestras obras? Sigamos explorando eso. Vamos a evaluar unas frases que comúnmente los círculos protestantes
mencionan. Dicen, para ser salvo, uno tiene que aceptar a Cristo en su corazón y integrar su vida a Él. Después de que se murieron los apóstoles, mucha mentira se generó y eso impregnó la Iglesia Católica Romana y también después impregnó algunas iglesias protestantes. En esta frase que hay, para ser salvo uno tiene que aceptar a Cristo. O sea, aquí estamos dándole la gloria al ser humano. El ser humano es el que acepta a Cristo y no es verdad. Estamos muertos en el pecado, estamos cadáveres, no podemos movernos. No hay manera que nosotros aceptemos a Cristo. Y después de eso no solamente dice, sino que hay que entregar su vida a Él. Entonces tampoco Dios está pidiendo ese precio de entregar la vida a Él. Él quiere que nosotros seamos salvos, quiere que seamos santos y nos quiere en el cielo. Y a través de ese sentimiento, nuestra vida ronda alrededor de Él. Pero no porque tengamos que, o sea, el precio de la salvación. ¿Ok? Otra frase también que utilizan las iglesias protestantes. Cristo nos redimió en la cruz, pero también tenemos que aportar lo nuestro para obedecerle en nuestra vida. O sea, no fue completo el sacrificio de Jesucristo. O sea, Jesucristo vino, Hijo de Dios, vino, se sacrificó en la cruz y no tiene el poder suficiente para perdonar todos los pecados del mundo en todo el mundo, sino que nosotros, muertos en el pecado, todavía tenemos un pedacito que dar. Y eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que el perdón fue absoluto y que no tenemos nada más que hacer. Todo fue ya ganado por Jesucristo. Luego, esta frase realmente no es algo que lleve a la salvación, sino que nos llama a, vuelve y juega, a hacer obras para ser salvados. Luego, ese error aparece nuevamente. Otra frase que utilizan, somos salvos por la fe en Cristo, pero es necesario vivir en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Eso es cierto, sin santidad nadie verá al Señor, pero la santidad nos la da Jesucristo a través de su sacrificio. O sea, somos santos por Jesucristo. Luego vamos a ver al Señor a través del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Y el diablo, el hombre sabe exactamente cuál es la verdad. Él sabe que en la Biblia el centro de todo es Jesucristo. Luego, si el diablo es capaz de meternos en la cabeza lo mismo que hizo con Eva, de que hacerle creer que tenemos parte en esto y que podemos entender entre el bien y el mal y que vamos a ser iguales que Dios y que podemos dar algo para nuestra salvación, el diablo gana. ¿Sí? Y eso es lo que ha hecho el diablo con estas frases, que ha implantado en algunas iglesias con la intención de ¿qué? De hacer perder a los hijos de Dios en este cuento de que hay que hacer algo para estar salvo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Todo muy confuso, muy denso? En la medida que Hermano, en la medida que ustedes me pregunten, yo puedo contestarles y ayudarles. hermano, sí, Leonarda. quiero hacer una pregunta. Digamos, si una persona, entonces, cuando le dijo Pablo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, y le dijo él, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dijo él, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, le dijo Pablo. Ujú. Entonces, allí no es aceptar. Ahí no es aceptar en el sentido de que ahí el Espíritu Santo, nadie es capaz de contestar que sí sin que el Espíritu Santo lo deje. ¿Ok? Pues luego, lo más Ajá. importante aquí es entender que no somos nosotros los hombres los que estamos actuando en esa circunstancia, que es Dios el que te está poniendo ahí como herramienta y le estás diciendo a una persona que no cree, cree. Y el Espíritu Santo lo hace creer y dice que sí creo. ¿Sí? Pero es el Espíritu Santo el que está haciendo eso. No somos nosotros. No es la persona que Sí, dice que entonces, sí creo. El Espíritu Santo dándole ese regalo a esa persona y nosotros entendiendo que ese es nuestro papel ahí, simplemente ser espectadores de ese proceso. ¿Sí? Nosotros no logramos que la persona crea, es el Espíritu Santo el que hace que eso suceda. A veces lo que nos pasa a nosotros o pasa cuando las personas pasan, si ustedes van a un servicio de una iglesia donde al final el pastor, creo que este ejemplo lo daba en una clase anterior,
el pastor dice, pasen aquí adelante las personas que han sentido la presencia de Dios y vengan aquí, ustedes declaran que lo conocen. Dios siempre ha estado con nosotros, siempre estará. No es nuevo sentirlo. Sí, está aquí. En este momento está con nosotros. Siempre va a estar. Él es el que actúa, Él es el poderoso. No somos nosotros que decimos, sí, yo creo, es mi obra. No, es el Espíritu Santo el que llega a Sí, dar a la persona la posibilidad de decir, sí, Señor, yo creo en ti. Eso es el Espíritu Santo actuando en esa persona. Entonces, si entendemos que esa es la situación que está dándose, ahora entendemos por qué una persona puede decir que sí, ¿sí? Y acordémonos de sí, nuevo que entonces no hay esto no está predestinado para solo unos poquitos, ¿no? Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Y si ustedes voltean a mirar, ya se los había dicho en otra clase, ustedes tienen familia, tienen hijos, tienen vecinos, tienen amigos, todos ellos. Dios los quiere en el reino de Dios. Todos ellos, ¿sí? Pero hermano, pero es que hay algunos que dicen, yo creo en Dios, todo mundo. Bueno, yo aquí hay varias personas, yo les he preguntado y yo creo en Dios, pero nada más creer. Entonces, yo pienso que creer, ¿verdad? Y al mismo tiempo es reconocer, ¿verdad? Porque así, bueno, no sé si es que está en la Biblia, yo no me recuerdo, pero dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Claro, pero es que, digamos que alguien mencionaba ahí, no puede haber fe sin obras, decía alguien por ahí, pero digamos que, a ver, Dios no se queda solamente en el creer, ¿sí? No solamente en la acción de creer. La persona empieza a hacer un proceso y el proceso se manifiesta en esa persona. Y con el tiempo, o sin el tiempo, porque digamos que así como el ladrón al lado de Jesús en la cruz, él no tuvo tiempo para demostrar que sí, efectivamente, la fe iba a generar en él frutos del Espíritu Santo. O sea, él murió minutos después, horas después de esto. Y Jesús le dijo, estarás en el paraíso conmigo, porque has creído en mí. ¿Sí? Entonces, o sea, no es que esto deba ser un proceso complicado de años, y vuelve y juega, nosotros no tenemos ninguna parte para juzgar todo eso, ¿sí? Es Dios el que ve el corazón de la gente, no somos nosotros. Veía que César creo que tenía su mano levantada, Ujú. Una pregunta, pastor. dígame. ¿Y cómo obra el Espíritu Santo? O sea, ¿tiene que alguien, algún profeta o algún pastor tiene que predicar la palabra y mientras de eso uno se puede creer o es No, la obra de Dios que no, actúa en cada uno de nosotros? O si no actúa digamos esa que voluntad, o sea, estamos muchas. perdidos. Sí, a ver, muchas iglesias declaran que la obra del Espíritu Santo solo puede ser a través de las personas preparadas y los líderes de la iglesia. Eso implica a el pastor o alguna persona en particular. Realmente no. Realmente, es decir, cuando Jesús nos mandó a extender su verdad en todo el mundo, él no hizo diferenciación. A todos nos dio el poder digamos que ir a contar nuestra historia y que el Espíritu Santo trabajar a través de nosotros. O sea, no tiene que ser alguien en especial, ¿sí? Eh, esa es la obra de Él, ¿sí? Es la obra de Él y nosotros haciendo instrumentos de Él. Entonces no es que se necesite un pastor o una persona especial o un ministro de la palabra para crear esto en una persona, es Dios. Dios escoge a esa persona en ese momento y ustedes son básicamente el vehículo o el instrumento de Dios, ¿no? Entonces, Pastor, dígame. yo, ¿Jerónimo o José David? ah, José David. a ver, mire, he leído esto, es que hay algo de similitud en las palabras, ¿no? Para ser salvo, uno tiene que aceptar a Cristo. Creo que nosotros nada tenemos que ver, es Él que tiene que Él es el estar que en tiene que hacer. nosotros, Él nos llama, y Ujú. tener fe.
Ujú, Es lo que dice acá los católicos. Tiene que aceptar a Cristo en su corazón y entregar su vida a Él. ujú. ¿Ve? Y nosotros ya que estamos estudiando, viendo esto y explicado que es necesario y fundamental esto que estoy llevando prácticamente, porque yo diría que sí, está bien, pero ahora acordándome de lo que hemos visto anteriormente, he dicho, no es así. Y yo Ujú. podría aceptarlo y hubiera continuado. Y porque hay muchas personas que dominan la Biblia o creen saber un versículo u otro versículo y ya se creen capos de la iglesia. Ujú. Eso no me convence a mí tampoco. No, que Gracias por... no, señor, con mucho gusto. Hay personas que abusan de cierto conocimiento, vuelve y juega. Eh, si tú tienes fe y estás agradecido con el Señor, esos frutos de esa fe y ese agradecimiento con el Señor se van a ver. Pero no se van a ver esforzándose, no se van a ver tratándolo muy duro, o hacer lo posible. No, no van a salir así, van a salir suavemente, van a salir con amor y tranquilidad, van a salir. La gente los va a ver sin que se esfuercen. ¿Sí? No, no va a ser algo que tienen que ustedes proclamar en todas las esquinas del barrio, ni poner un megáfono diciendo, conocí a Dios. No, no es así. Él se manifiesta al revés. Si ustedes se acuerdan cómo entró Jesús a Jerusalén, él no entró en una limusina haciendo ruido con el mejor traje posible. Él entró en un burrito, siendo el más humilde de los líderes. Entonces él no necesitó impresionar a nadie, ¿sí? Nunca lo intentó. Luego, nosotros seguimos su camino, no porque estemos obligados a seguirlo, simplemente esa fe, ese amor por Dios, ese agradecimiento nos lleva a ese producto y se da sin esfuerzo, no con esfuerzo. Y ustedes en la medida que avancen en la fe se van a dar cuenta. De pronto se acuerdan de mí un día. Entonces vamos a seguir ahora con el último tema de nuestra clase. Ya estamos pasaditos 5 minutos, entonces vamos a tratar de terminar. Dice, ¿cuál es la doctrina de la justificación objetiva y subjetiva? Eh, la doctrina de la justificación objetiva es que Jesús ha pagado por todos los pecados del mundo entero. Ese es el objeto de la muerte de Jesús, pagar por todos los pecados del mundo entero. No de unas personas buenas y otras malas. Por todas las personas del mundo Él fue sacrificado. ¿Ok? Y la subjetiva es cuando una persona, un individuo que es sujeto, recibe el perdón en particular. O sea, todos hemos sido ya salvados, sin embargo, no todos han recibido el perdón subjetivo o la salvación, o más bien la justificación subjetiva, que es el perdón que Jesús obtuvo para esa persona en particular. En Corintios, 2 Corintios 5:19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. En Juan 1:29 dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No habla de Juanito, Pepito, Perencejito, los judíos, del mundo. ¿Ok? Esta es la justificación objetiva. Cristo pagó por los pecados de todas las personas de todos los tiempos, hasta las más malvadas, hizo el mundo objeto de su perdón. Esa es la misión que Jesús tuvo en la tierra. Justificación objetiva de todo el mundo. ¿Ok? ¿Cuál es la justificación subjetiva? Entonces miramos Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Luego en Juan 3:16, que es el versículo más famoso de la Biblia, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ok? Y esta es la justificación subjetiva. Luego un individuo, un sujeto, recibe personalmente este perdón por medio de la fe. ¿Hasta ahí está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas, Señor. preguntas? Yadira. No, que decía que no hay ninguna pregunta, muy claro todo. Muchísimas gracias. Bueno, me alegra. Tienen la posibilidad de hacer preguntas en el chat si quieren.
o yo me quedo un ratico más en la clase y podemos seguir hablando. Entonces, Pastor, una consulta, una preguntita. dígame. Si somos todos salvos, Cristo vino a morir por nosotros. ¿Por qué dice en Romanos capítulo 3 20 23, porque todos han pecado y carecen de la gloria de Dios? ¿Por qué no dice así? ¿Por qué no dice o por qué dice así? ¿Por qué nos dice de vuelta así? Que somos Porque restituidos. estamos muertos en el pecado sin eso. O sea, sin el Bueno, Salvador estamos completamente muertos. Nosotros como hombres no tenemos ninguna parte ahí. Estamos destituidos del cielo por el pecado del bueno. hombre. Entonces, si fuera por nuestra propia cuenta, no nos podemos salvar. Y esa es una gran diferencia entre el cristianismo y el resto de religiones en el mundo. Si ustedes van y digamos que leen respecto al budismo, el hinduismo, todas esas religiones del oeste del mundo, digámoslo así, todas hablan de que usted mismo se salva, usted mismo se ilumina, usted mismo es el redentor, usted mismo es el que se lleva a la siguiente existencia y vida. La única religión en el mundo que habla de un Salvador que no eres tú es el cristianismo. La gente, los que creemos en Jesucristo, en el Hijo de Dios que vino a salvarnos. No tenemos nada que hacer, nada de lo que somos es perfecto, entonces no nos sirve. Basura. Trapos de inmundicia, dice la Biblia que son nuestras obras. Entonces, por eso es que no podemos fundamentarnos en ellas, porque si nos fundamentamos en ellas, simplemente no vamos a poder salvarnos. Y yo les doy un ejemplo, puede ser mío. Si yo paso en la calle y me encuentro en la esquina una señora de edad que quiere que la ayude, yo la ayudo, pero todo va bien hasta que voy terminando y empiezo a pensar, ay, qué tan bueno Luis, ayudando a la señora, ay, todo el mundo que va a decir, que qué tan bueno Luis, ahí ya me tiré mi buena hora, ahí ya la dañé. ¿Se dan cuenta? Entonces no es que, digamos que nosotros con nuestra propia naturaleza humana y nuestro propio orgullo somos los que dañamos lo que hacemos. Luego no es, o sea, no es bien recibido. Simplemente lo que tenemos que hacer es ah, irnos a Jesucristo, arrodillarnos, declarar nuestro pecado y creer que Él nos salva y actuar bajo ese sentimiento de agradecimiento, que es el que nos va a llevar a que todo lo que hagamos sea lo que el Señor le gusta. Seguimos siendo pecadores, no vamos a poder lograrlo. O sea, pero Dios mandó a su Hijo para salvarnos, para borrar todos esos pecados en frente a Él. Y no depende de nosotros. Entonces, eso es una paz que podemos tener en Jesucristo, básicamente. Pastor, Dígame. en resumen de todo lo que nos has explicado, pues sabemos que el cumplimiento de la ley fue el amor que Dios dio por cada uno de nosotros. Ujú, Así resume pues la ley, el cumplimiento de los mandamientos, porque la palabra dice de que al cumplir ese mandamiento del amor, cubrirá todos esos otros, ¿verdad? ujú. Si Jesús cumple la ley perfectamente, todos y cada uno de los mandamientos de Dios, Dios lo declaró el hijo que ama, el hijo que le gusta, y por esa sustitución que Él hizo de nosotros, que nosotros tenemos ese beneficio. Bueno, vamos a hablar antes de cerrar un poquito de la tarea. Esta semana, en la cuarta lección, no va a haber video, solo va a haber preguntas, entonces no van a tener que ver un video para la lección número 4. Van a tener que contestar estas preguntas y básicamente la intención es que lean Efesios 2:1-9, ahí van a encontrar algunas de las respuestas y si no las encuentran, pues en la próxima clase vamos a hablar en más detalle. Entonces, de nuevo, los objetivos de la lección era básicamente mirar qué decía la Biblia de la justificación, que es completamente por Dios, no es por nosotros. Comparar lo que la Iglesia Católica, la Iglesia Luterana y las iglesias protestantes dicen respecto a la justificación. Vimos varios ejemplos, vimos algunas frases al respecto que ellos usan que no son correctas. Y también al final definimos la justificación objetiva y subjetiva. Entonces, vamos a cerrar la sesión de hoy con oración. Entonces, amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias de nuevo por
la posibilidad de estar estudiando tu palabra y la posibilidad de tener 18 alumnos en la clase hoy. Te pedimos, Señor, que los bendigas a los que asistieron y que bendigas también a los que no pudieron asistir y a los que han querido asistir. Que les des, Señor, aliento para seguir tu camino y te pedimos para que nos ilumines y nos protejas. Te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Realmente esto no sería posible sin ustedes. Ustedes hacen parte fundamental de que Academia Cristo exista, porque son el interés que ustedes tienen por la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes saben mucho de Academia Cristo, pero vamos a, antes de seguir, voy a parar la grabación. Permítanme un Pastor, segundo. Señor. una pregunta. Yo estuve, Dios bendiga.